Amén. Así que bueno, ¿cuántos de ustedes no estuvieron aquí anoche? Si no estuvieron anoche, hay algunos de ustedes, pero la mayoría estuvo aquí anoche. Anoche comencé en el libro de Hebreos 10. Voy a volver a Hebreos 10. Vamos a volver. Hebreos 10:10. Y dice, vamos a volver, mejor lo voy a leer. Efesios, Hebreos. Perdón, Hebreos. No sé por qué decía Efesios. Con razón no había suficiente capítulo. Bueno, Hebreos 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y cuando empecé a compartir anoche, decimos que el Señor nos ha perdonado de nuestros pecados, pero tenemos un entendimiento limitado de eso. La persona promedio cree que cuando nace de nuevo, Dios le perdonó de todos los pecados que cometieron hasta ese momento. Así que eso sí fue perdonado. Y las personas que creen eso a veces no andan en la plenitud de eso porque viven conscientes del pecado, pensando de que fueron tan malos que nunca van a poder ser cristianos de primera clase porque vivieron una vida mala antes. No, eso está mal. Pero no es solo de que Jesús nos perdonó hasta el momento en que nacimos de nuevo, sino que esto está hablando, y lo que quería ayudarles a hacer entender, es de que cuando Jesús perdonó sus pecados, Él les perdonó de todos sus pecados, pasados, presentes y aún los pecados que aún no se han cometido. Ahora, esa es una declaración radical y no hay muchos cristianos que van a predicar eso. Número uno, porque creen que si uno dice eso, están diciendo de que el pecado no importa y que puedes vivir en pecado. No, desde el punto de vista de Dios, Dios te ha perdonado y no se relaciona contigo en base a tu pecado. Él te perdonó de todos tus pecados, pero Satanás va a usar el pecado como un camino para entrar en tu vida y te garantizo que si un cristiano vive en pecado no va a prosperar, pero no porque Dios te haya rechazado o Él esté reteniendo su amor y su aceptación, sino porque tú le has dado un camino de entrada a Satanás en tu vida. Romanos 16 dice, no sabéis que a quien os rendís, sois siervos a quienes obedecéis, sea de pecado a muerte o de obediencia a la justicia. Cuando tú te entregas al pecado, te entregas a Satanás, y Satanás solo viene para matar, lutar y destruir. Así que cuando dices algo como que Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados, unos pecados que no cometimos aún, muchos cristianos van a inmediatamente decir, ¿y entonces para qué vivir santos? Bueno, en primer lugar, tu naturaleza cambió. Si realmente has nacido de nuevo, quizás no estés viviendo bien porque te lleva a la verdad para hacerte libre. La religión te va a atar y va a hacer que el pecado cobre vida dentro de tu interior, Romanos 7. Pero si has nacido de nuevo de verdad y quieres vivir libre, lo que estoy diciendo es que no te va a hacer libre para pecar, sino hacerte libre del pecado. Así que tu naturaleza cambió, pero luego no quieres darle a Satanás un lugar, porque entonces se te acabó el testimonio. Si tú dices a la gente, tiene una relación como el Señor y estás viviendo en pecado, atado por cosas, no, eso no es un buen testimonio. Así que esas son tres razones muy buenas para vivir en santidad. Uno, que tu naturaleza cambió, que Satanás va a tomar ventaja de ti y que se te acaba el testimonio si vives en pecado. Así que yo no estoy alentando el pecado de ninguna manera. Lo que estoy tratando de decir es que Jesús no simplemente te dio una salvación parcial hasta el momento que fuiste salvo, y que después, cada vez que pecas, es una nueva transgresión contra Dios y que tienes que arrepentirte y ponerlo bajo la sangre. O los pentecostales te van a decir que pierdes la salvación, que te has descarriado y tienes que nacer de nuevo. O los evangélicos te dicen que no estás perdido, pero que pierdes tus beneficios con Dios y que Dios no va a usar un vaso sucio. Y estos son conceptos típicos religiosos que permiten que el diablo venga a separarte del poder, del amor, de la gracia de Dios, porque todos nosotros continuamente fallamos. Así que yo podría decir otras cosas más también que dije anoche. Pero quiero volver al capítulo 9 para que quede claro en Hebreos. Hebreo fue escrito a los cristianos bajo este nuevo pacto,
pero además habían estado bajo el Antiguo Testamento, eran judíos, habían estado bajo el Antiguo Pacto, y el Antiguo Pacto, en la ley del Antiguo Pacto, no era inexacta, pero era incompleta. El propósito de la ley no era hacerte libre, sino mostrarte que el pecado ya te había vencido, y era para condenarte y llegarte al punto en que dejaras de confiar en ti mismo y te sientas condenado. Anoche estuve hablando de cómo el pecado cobró vida a través de la ley, que la ley era la fuerza del pecado. 1 Corintios 5, 56 ministraba la muerte. 2 Corintios 3, 7 ministra condenación. 2 Corintios 3, 9 te dio un conocimiento del pecado. Romanos... La ley no fue puesta para hacerte libre, sino para mostrarte tu pecado, para que te desesperes de no ser justo por ti mismo y decir, ay, Dios del cielo, ayúdame. Ese fue el propósito de la ley. Si usa la ley para eso, está bien. Pero esto es lo que dice todo el libro de Hebreos, que es para contrastar la manera que se lidiaba con el pecado en el Antiguo Testamento y ahora para explicar qué es el nuevo pacto bajo el cual estamos. Y en el capítulo 9 comienza a hablar acerca de... del tabernáculo del Antiguo Testamento y el templo, que eran imágenes del verdadero templo que estaba en el cielo. Y cuando Moisés hizo el tabernáculo, él no le vino la idea de cómo hacerlo. Él vio el modelo en el cielo y en Hebreos 9 va a hablar acerca de que Jesús vino a un templo no hecho de manos, sino al templo que está en el cielo. A ese templo entró Jesús. Así que hay un templo en el cielo y el tabernáculo del templo en la tierra es un modelo, fue modelado de acuerdo a lo que Moisés vio en el cielo. Así que en la primera parte del capítulo 9 dice en el versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santo. Y me gustaría poder entrar en más detalle aquí, pero el templo, el tabernáculo, era todo simbólico de acercarnos al Señor. Y estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y la Escritura dice que Dios hablaba al pueblo desde este arca del pacto, entre los querubines, ahí es donde Dios les hablaba y es ahí donde Dios iba. Y para separar a la gente de la presencia de Dios había un velo que los dividía, y si cualquier persona que entraba al área del arca del pacto, excepto el sumo sacerdote, una vez al año, después de una gran cantidad de sacrificios y limpieza y toda esta clase de cosas, si no era perfecto, él podría caer muerto al entrar al lugar santísimo. Así que Josefo, un historiador del primer siglo, escribió de que en el tiempo de Jesús ellos le ataban una soga en el tobillo del sumo sacerdote y dejaban que entrara al lugar santísimo al entrar pasando ese velo al lugar santísimo, porque si él no estaba limpio, caía muerto y no podían ir a buscarlo, así que lo arrastraban con la soga. No, ahí sí que uno no quisiera ser el sumo sacerdote. Así que una vez al año uno podía entrar solamente y había una separación, y esto es lo que habla Isaías 59:1, dice que mi oído, yo te puedo escuchar y mi mano no se cortaba para salvar, pero que vuestros pecados nos han separados. Y esto estaba tipificado, la separación por el velo, y no sé si hablo demasiado rápido, pero mañana vamos a entrar al capítulo 10 de Hebreos, donde dice que ese velo era la carne de Jesús, y cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, para que ahora no haya más separación entre un creyente nacido de nuevo y Jesús. Yo escuché a Kenneth Copeland decir esto hace 40 años atrás, que si tú comienzas a entrar al lugar santísimo y un ángel te fuera a detener, tú puedes reprenderlo en nombre de Jesús, porque no hay nada que te separa a ti de la presencia de Dios ahora. En el Antiguo Testamento sí había separación. Así que en el versículo 4 dice
el cual tenía un incensario de oro, está hablando de lo que estaba dentro del arca del pacto, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba la urna de oro y contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y mira esto en el versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Por mucho tiempo me preguntaba, ¿por qué no podíamos hablar de los querubines? Y la razón, y voy a decir esto rápidamente, podemos entrar en mucho detalle, pero los querubines eran guerreros angelicales descritos en Ezequiel 1 y 10. Y los querubines Dios puso al este de Edén cuando echó a Adán y Eva del huerto del Edén, y con una espada que se revolvía para evitar de que vayan a comer del árbol de la vida. Los querubines no son bebitos gorditos, son poderosos ángeles guerreros, así que la razón que no puedes hablar de los querubines es porque los querubines estaban allí para que si cualquiera se acercara a Dios, excepto el sumo sacerdote una vez al año, después de una tremenda cantidad de simbolismo y limpieza, si cualquiera entraba y pasaba ese velo, más allá de ese velo, esos querubines lo mataban. Y esa es la razón que uno no puede hablar de esto en detalle, porque en el nuevo pacto el velo se rasgó, el camino a Dios está abierto y no hay ningún querubín que se interpondría para evitar que entres en la presencia de Dios. Y eso es impresionante. Así que de esto está hablando. Cada una de esas partes del tabernáculo, ese mobiliario tenía un propósito, pero ahora no podemos hablar de los querubines porque los querubines han sido quitados del camino y nunca van a bloquear nuestro camino a la presencia de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Así que todo esto, todo este velo que daba acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios una vez al año, todo eso simbolizaba de que no podía simplemente entrar a la presencia de Dios. El pecado nos separaba de Dios, y entonces de eso es lo que está diciendo. El versículo 9 dice, lo cual es simbólico para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Quisiera tener tiempo de hablar de la conciencia, pero tengo un libro que se llama ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y ese es un estudio sobre la conciencia. Es tu conciencia la que te dice que estabas desnudo. En Génesis 3:11 lo dice ahí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Dios no les dijo que estaban desnudos, por eso hizo la pregunta. El diablo no les dijo, era su propia conciencia que los condenaba. Y triste decir, voy a hacer una referencia nada más, no lo voy a explicar ahora, pero Hebreos 10, versículo 2, la última parte de ese versículo dice que a través de la ofrenda de Jesús ya no tenemos que tener más conciencia de pecado. No hay uno de 1000 cristianos que camine con Dios sin una conciencia de pecado. Una de las declaraciones típicas dichas por evangélicos todo el tiempo es que soy un viejo pecador, salvado por gracia. Esa es una conciencia de pecado. Ya no soy un viejo pecador salvado por gracia. Era un viejo pecador, pero ahora soy salvo por gracia y ahora fui hecho la justicia de Dios en Cristo, y debemos tener una conciencia de justicia y no ser conscientes del pecado. Pero el diablo, a través de la religión, ha creado una idea de que apela al hecho de tener una conciencia de pecado.
y no lo es. Y así que nuestra conciencia, el sacrificio del Antiguo Testamento no podía limpiarnos en cuanto a la conciencia. En el versículo 10 dice que solo consistía en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente en Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez. Esto es enorme. Y lo va a decir 4 veces en este capítulo, y lo dice muchas veces en el libro de Hebreos. Dice, pero Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Dice, una vez para siempre te santificó enteramente, una vez para siempre. No hay muchos cristianos que abracen esto, no hay muchos que lo entiendan, y por causa de esto, cada vez que pecamos, cada vez que fallamos de alguna forma, sentimos que esta es una nueva transgresión contra Dios y que Dios está herido u ofendido, y de alguna manera tenemos que hacer penitencia o hacer algo por este pecado cometido. Eso no es honrar a Dios, eso no es honrar a Jesús. Jesús entró una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Los pentecostales, y no estoy en contra de los pentecostales, yo tengo muchos amigos pentecostales, pero personas que creen que naces de nuevo, pero que si pecas y tienes un pecado sin confesar, si fueras a morir hoy, te irías al infierno, que hayas estado caminando con Dios por 40 o 50 años. Pero si tienes pecado sin confesar, te morirías y te irías al infierno si no confesaste a tiempo. No creen en la redención eterna, creen en una redención momentánea hasta la próxima vez que pecan. Y eso es terrible. Eso es tortura. Y lo dije anoche, pero si yo fuera a creer eso, yo te mataría cuando te naces de nuevo y te haría un servicio. Esa es la manera que llegarías al cielo seguro. Eso es terrible. Y una consecuencia menor son los evangélicos que dicen, bueno, no pierdes la salvación, pero pierdes los beneficios de tu salvación. Dios no te va a bendecir, no te va a honrar, no te va a usar si tienes pecado en tu vida. Nuevamente, esa no es redención eterna o eterna redención. Significa de que era una redención momentánea hasta que te vuelvas a pecar. Pero no es lo que está diciendo aquí. Dice claramente, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tú no puedes servir al Dios vivo con una conciencia que te condena. Y en Hebreos 10, y vamos a probablemente tratar eso mañana, limpias tu conciencia entrando al lugar santísimo por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Tú tienes que limpiar tu conciencia, Dios no lo hace para ti. Tienes que tomar la verdad de Dios y limpiar tu conciencia. Y solo cuando tu conciencia es limpiada de obras muertas y realmente puedes servir al Dios vivo. Y en el versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Así que en el versículo 12 habla acerca de esta redención eterna. Aquí habla de una herencia eterna en el versículo 15. Y el creyente promedio cree que todo está sujeto a cómo uno se comporta y que puede perderse esa herencia, puede parar la redención en base al pecado. En un sentido, yo recuerdo en Campus Crusade para Cristo, cuando primero me enamoré del Señor, yo repartía los retratados y había una montaña aquí y otra montaña. Yo estaba en una montaña y tú en otra montaña, y había como un gran valle entre medio, y esa era la separación
que se mostraba la separación entre Dios y el hombre, ¿no? Y mostraba todas clases de intentos de las personas tratando de alcanzar a Dios y que todo intento que hacía no llegaba. Y luego uno cambia la página y mostraba la cruz que estaba en medio, conectando las dos puntas altas de la montaña, y ahora Jesús a través de la cruz permitía que el hombre ahora pudiera cruzar y estar del otro lado con Dios, y eso es correcto. Pero la mayoría de la gente cree que una vez que ya tienen su vida arreglada con Dios y nacen de nuevo, cada vez que pecan, están otra vez del otro lado de la montaña. Este pecado ahora los ha separado de Dios y ya han orado y pedido a Jesús que les perdone. ¿Y uno qué hace entonces? Tienes que, soportar y cantar cuando todos lleguemos al cielo, qué día será, y más adelante sabremos todas las cosas, pero tenemos esta conciencia de pecado y tal vez no estamos completamente del otro lado, pero ahora estamos otra vez separados de Dios. Y en un sentido es como pasar por alto todo lo que hizo Jesús. Y dice que a través de una ofrenda, dice que Jesús, una ofrenda, hemos sido santificados y perfeccionados para siempre. Eso es lo que están diciendo estos versículos. Y luego habla de que tenía que haber derramamiento de sangre y que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y por cuestión de tiempo voy a saltear algunos de estos versículos, pero vamos a ir al versículo 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, hablando de los animales y todo eso, ¿no? Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Está hablando de la sangre de Jesús. En el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Está haciendo el mismo punto. Una ofrenda entró una vez para siempre y obtuvo redención eterna. En el versículo 15, a través de esa sola ofrenda tenemos herencia eterna. Y ahora está diciendo aquí que Él se presentó, dice, para siempre por el sacrificio mismo para quitar del medio el pecado. Una vez, dice, para siempre. El punto que está contrastando cómo se hacía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había que ofrecer un sacrificio por cada pecado, había que ofrecer un sacrificio cada nueva luna, cada vez que había un hijo que nacía, había que ofrecer un sacrificio en los días de fiesta, lunas nuevas, había constante derramamiento de sangre. Salomón mismo mató, no me acuerdo el número exacto, pero creo que fueron como 20 o 30.000 ovejas y no sé cuántos machos cabríos y en la dedicación del templo. Hubo una enorme cantidad de sangre fluyendo y tenía que repetirse porque no era lo verdadero, era todo simbólico. Así que el simbolismo tenía que estar constantemente delante de la gente para mostrar. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. La gente tenía que reconocer de que el pecado, lo que acabo de hacer, merece la muerte. Esa es la paga del pecado. Pero Dios en su misericordia permitió que sustituyamos con la sangre de un animal por nuestra propia sangre, pero nunca funcionó en realidad de acuerdo a estos versículos. Todo era simbólico, pero tenía que repetirse constantemente para que lo tengamos en mente, porque no resolvía la situación, pero era un cuadro de lo que iba a suceder. Pero cuando Jesús vino, Él fue el sacrificio para acabar todos los sacrificios y su sangre pagó completa y enteramente y nos compró la redención una vez. Una ofrenda una vez y para siempre de todo pecado, tiempo pasado, presente y hasta futuro. Y dije esto anoche, pero quiero recordarles, alguna gente dice, ¿cómo puede Dios perdonarme antes de cometer el pecado? Cuando Él murió, todos nuestros pecados estaban en el futuro. Él puede perdonar pecado. Él lidió con el pecado. Yo podría entrar en una gran explicación sobre esto, pero hay dos palabras griegas utilizadas para el pecado, hablando de la naturaleza del pecado y los pecados, que es lo que produce la naturaleza del pecado. Dios te perdonó de tu naturaleza pecada y todo lo que resultó de esa
naturaleza. Hay una gran enseñanza en eso que no tengo tiempo para entrar. Y en el versículo 27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Un sacrificio para tus pecados, lidió con todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Si realmente has nacido de nuevo, Dios no está enojado contigo por tus pecados, ni siquiera está en un mal genio. Y Él te ama tanto que Él te mostrará cuando estás haciendo algo mal, porque le estás dando un camino para que entre Satanás a tu vida y va a traer destrucción a tu vida, pero Dios no te va a rechazar, te va a advertir. Cuidado que Satanás te quiere destruir, deja de hacerlo. Pero lo hará en una manera positiva, no en una forma condenatoria. Y en el capítulo 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de las cosas buenas que iban a venir y no la misma imagen, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Hay es casi como una pregunta en el inglés. Si los sacrificios hubieran funcionado, hubieran dejado de hacerse. Y si no funcionaron, eran solamente simbólicos. Pero el sacrificio de Jesús no fue simbólico, fue lo real y funcionó. Y sigue diciendo en el resto, en el versículo 2, dice que una vez limpios ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero si los sacrificios si funcionaban los primeros sacrificios, te harían libre de la culpa y la condenación con el pecado y nunca hubieras tenido que ofrecer otro sacrificio. Y luego, por cuestión de tiempo, voy a ir al versículo 10, que es con el que comencé. Dice, en esa voluntad, hablando de que Dios está profetizando que de los sacrificios por el pecado, Jesús dice, pero ofrenda de cuerpo Jesucristo hecho una vez para siempre. A Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Qué declaración más radical, que poca gente la cree. Mucha gente cree que santificar es poner aparte, separar, hacer santo. Mucha gente cree que es santa cuando nace de nuevo y todos sus pecados pasados son perdonados. Pero ahora, si vuelven a cometer un pecado, si fallan a Dios en algo, empiezan a ponerse bajo esa culpabilidad y condenación. Y esto se describe a menudo por cristianos como que hay un periodo de luna de miel cuando primero naces de nuevo, no estás en una luna de miel. Y he escuchado gente decir esto, que los colores eran más brillantes, que el cielo era más brillante, que el pasto era más verde, que todo era mejor. Y está en este periodo de luna de miel, pero luego, después de ser un cristiano por un tiempo, vas a fallar, vas a hacer algo mal y el cristiano promedio pierde ese gozo y es como que ese gozo y este éxtasis que tenían. ¿Sabes por qué? Porque le dijeron que cuando nacías de nuevo todos tus pecados te fueron perdonados. Así que ahora están experimentando el gozo y la paz porque ya no más están separados de Dios. Pero entonces van y hacen algo que está mal, fallan y vuelven a la misma gente que los llevó al Señor. ¿Y qué te pasó? Bueno, tienes que arrepentirte de eso porque Dios no va a usar un vaso sucio, Dios no está complacido contigo y lo vuelven a poner bajo la condenación. Ahora, ¿estoy diciendo que deberíamos alentar el pecado? No. Sería inapropiado decirle a la gente, mira, te has equivocado y le has dado lugar al diablo. Satanás es el que te ha condenado, pero la actitud de Dios no cambió hacia ti. A través de esa ofrenda has sido santificado y perfeccionado para siempre. Por todos los tiempos, lo dice clarito. Y entonces la razón que la gente pierde su gozo y pierde este tiempo de luna de miel por una conciencia de pecado, porque no entienden de que Jesús los hizo libres de todo pecado pasado, presente y futuro. Así que esto es lo que está diciendo aquí. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y alguna gente dice, bueno, no, pero eso no es una vez para todos los tiempos. Es una vez para siempre para toda la gente. Pero si sigues leyendo el contexto, lo va a explicar.
Entonces el siguiente versículo dice, y ciertamente todo sacerdote, está haciendo un contraste, no una comparación. Entonces, no, esto es diferente a la manera que se hacía antes en el Antiguo Testamento, donde cada vez que pecabas tenías que ofrecer un nuevo sacrificio. En el Antiguo Pacto dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, no solo para todas las gentes, sino para todos los tiempos. Dice que Él entró en el templo de los cielos y ofreció su sacrificio por los pecados de todo el mundo una vez y para siempre, puso su sangre sobre el altar y propició los pecados de todo el mundo una vez para siempre. Primera de Juan 1:2 dice que Él es la propiciación de nuestros pecados, significa el sacrificio propiciatorio, no solamente por nosotros, sino por los pecados de todo el mundo. Jesús lidió con los pecados de todo el mundo. Su sangre, una gota de su sangre es tan pura, es tan santa, que su bondad valía mucho más que toda la maldad y el pecado de toda la raza humana, de todos los tiempos pasado, presente y futuro. Esa sola ofrenda lidió con los pecados de todo el mundo. Ahora alguien pueda decir, bueno, entonces ¿estás diciendo de que todos son todos salvos? No, no, no. La Biblia dice que tienes que creer para recibir. Romanos 5:2 dice que, en Hechos dice que por fe, en esta gracia en la que estamos. Efesios 2:8, por gracia sois salvos a través de la fe. La fe, gracias a Dios, fe es nuestra parte. Y a menos que pongas tu fe en lo que Dios ha hecho, la provisión que hizo no se aplica a ti. Tienes que acceder y recibir lo que Dios ha hecho por ti, poniendo fe en lo que Jesús ha hecho. Pero esto es muy claro de que esa ofrenda trató con nuestros pecados una vez y para siempre. Nuevamente, el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 10 dice que ha sido santificado a través de el sacrificio del cuerpo de Cristo una vez para siempre, por todos los tiempos. Y el versículo 14 dice que si ha sido santificado, ha sido perfeccionado para siempre. La mayoría de la gente no entiende esto porque no tienen una conciencia de que son una nueva criatura en Cristo. Mucha gente se conoce a sí misma en el aspecto físico, conoce su cuerpo físico y su parte emocional y mental, que llamamos nuestra personalidad, pero tienes una tercera parte en ti, que es tu espíritu, y fue tu espíritu que nació de nuevo, no tu cuerpo. Tu alma tampoco nació de nuevo. Hay solamente 2 veces que veo en la Escritura que habla acerca de la salvación del alma y no está hablando de nacer de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, es tu espíritu el que es transformado. 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Simplemente por observación puedes darte cuenta que no está hablando de tu cuerpo físico, porque tu cuerpo no cambió. Si eras un hombre antes de salvarte, eres un hombre después de salvarte. Y no importa lo que diga la gente. Tu cuerpo físico no cambió. Tu alma no cambió. Y si no eras muy inteligente de ser salvo, no vas a ser muy inteligente después de ser salvo. A menos que renueves tu mente y la cambies. Tu cuerpo y tu alma no cambió, pero la Escritura dice que cuando estás en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y aquí, mira, todas las cosas son hechas nuevas. No dice algunas todas, no dice se está haciendo, no dice todo es nuevo. Tu espíritu fue completamente cambiado. Cuando naces de nuevo, tu espíritu se convirtió al espíritu de Cristo. Y no tengo tiempo para explicar todo esto, pero este es otro problema grande en el cuerpo de Cristo. Sí, yo recibí este nuevo espíritu, pero además también tengo el viejo espíritu. Tengo una naturaleza nacida nueva, pero también tengo la vieja naturaleza dentro mío. Soy parte Dios, parte diablo tengo.
No es verdad. Romanos 6 dice que el viejo hombre murió, desapareció, ya no tienes una vieja naturaleza. Bueno, pero entonces, ¿por qué sigo actuando? Porque no has renovado tu mente, tu hombre viejo programó tu cerebro y va a seguir pensando de la manera que fue programado hasta que lo reprogrames. Y esa es la razón que Romanos 12:2 dice, sean transformados por la renovación de vuestro entendimiento para que probéis cuál sea la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. No estoy tratando, yo necesito que la palabra de Dios entre en mi espíritu. Tu espíritu es perfecto. Cuando tú naciste de nuevo, fuiste hecho completamente nuevo. 1 Juan 4:17 dice que en esto se perfecciona nuestro amor para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, hablando de Jesús, así somos nosotros en este mundo. No está hablando de que vamos a ser así cuando vayamos al cielo. No, ahora mismo eres idéntico a Jesús. Y no es que, sí, soy idéntico en el sentido que soy como un bebé, que es parecido al adulto, que tengo todos los dedos de las manos y los pies, tiene que crecer y madurar. No, tu espíritu no está creciendo ni madurando. Tu espíritu es como es Jesús ahora mismo. Y Jesús no es un bebé que está creciendo. Tu espíritu es perfecto, tu espíritu está completo. El resto de la vida cristiana es renovar tu mente. No estoy tratando de meter la palabra de Dios en tu espíritu, quiero meterla en tu alma para que puedas renovar tu mente y empezar a extraer lo que ya tienes dentro de tu espíritu. Ya lo tienes. Así que en tu espíritu es donde el cambio toma lugar, y para probarlo vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, el mismo escritor, son las personas que pusieron capítulos y división por versículos, por conveniencia. No hay nada de malo en eso, pero este es un nuevo pensamiento, no es una nueva enseñanza. Siempre porque sea un nuevo capítulo, es la misma carta. Vamos a ver qué dice en Hebreos 12 y en el versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Fue tu espíritu que fue hecho perfecto. Hebreos 10 y 14. Y han sido santificados y perfeccionados para siempre. Y si han sido santificados, han sido perfeccionados para siempre. Es tu espíritu el que cambió. Tu espíritu nació de nuevo, está completamente crecido. Está en su plenitud, está completo. Todo lo que es cierto de Jesús es cierto de tu espíritu. Tienes la mente de Cristo, tienes una unción del Santo, conoces todas las cosas, 1 Juan 2:20, y has sido renovado en el conocimiento en Él que te ha creado, Colosenses 3:10. Tu espíritu sabe todas las cosas, conoce todas las cosas. Tú no sabes todas las cosas con tu cerebro, pero en tu espíritu tienes la mente de Cristo y sabes todas las cosas. Es por eso que hablar en lenguas es tan importante, porque cuando hablas en lenguas es tu espíritu orando, 1 Corintios 14, versículo 14, y puedes orar para interpretar también. Así que cuando te encuentras ante una dificultad, Señor, no sé qué hacer, pero creo que mi hombre espiritual tiene la mente de Cristo y ha sido renovado, voy a hablar en lenguas y voy a extraer esta sabiduría y te pido que me ayudes a interpretar y mostrarme lo que tengo que hacer. Y lo he hecho cientos de veces y ha hecho una gran diferencia en mi vida. Pero mucha gente piensa de que yo tengo un espíritu bebé y todavía no está preparado para los desafíos. No, así como Él es, así eres tú. Tu espíritu es perfecto y tú no pierdes nada de esto. Entonces vamos a leerlo este versículo. Vamos a ir a Efesios. Vamos a ir a Efesios 1. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay diferentes tipos de sellos. Tú puedes poner una estampa como el de que algo que está aprobado, que ha pasado cierta prueba, pero también hay un sello en que puedes sellar algo, como por ejemplo cuando tienes vas a preservar alguna cosa, tú le pones una parafina arriba al vidrio y te pones la tapa y sellas ese frasco. Y entonces lo que está diciendo es que una vez que has creído,
Todas estas cosas que estoy diciendo ahora acerca de tu espíritu, has sido perdonado de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Eres como Jesús es ahora, estás plenamente crecido e inmediatamente has sido envasado al vacío, sellado por el Espíritu Santo, para que cuando un cristiano peca, le afecta al cuerpo, le abre la puerta al diablo para el cuerpo físico, puede causar enfermedad, pobreza y cosas así, puede darle un camino al diablo para que ataque tu parte emocional, causándote depresión, desánimo, confusión y todas esas demás cosas. Pero no puede penetrar el sello que está en tu espíritu. Y como Dios es espíritu, Juan 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu y aquellos que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. No es simplemente la mejor manera de hacerlo y recibes mejores resultados, es la única manera de hacerlo, de adorar a Dios. Tienes que presentarte ante Él en espíritu y en verdad. Y el cristiano promedio no está acercándose al Señor en espíritu, está acercándose diciendo, ¡ay, Señor, soy tan indigno, soy un viejo pecador salvo por gracia, pero te pido misericordia! Eso es la carne. Tu carne es la que no es digna. Pero en el espíritu, tú eres tan puro y tan santo y tan justo como lo es Jesús. Y si lo adoras en espíritu y en verdad, de acuerdo a Hebreos 4, 16, debes acercarte confiadamente ante el trono de la gracia para obtener misericordia, no cuando todo va bien, pero en el tiempo de la necesidad, cuando has errado, cuando has fallado. Y si has entendido todo lo que estoy tratando de comunicarte hoy, aun cuando fallas, deberías correr hacia Dios y decirle, oh Señor, gracias que aunque yo fallé, sigo siendo justo porque tú me has perdonado de todos mis pecados. Y eso va a destruir el poder del pecado en tu vida. Tengo a Terry y a George aquí, sigo pensando en Kenneth, pero yo escuché a Kenneth decir hace 40 años atrás, si tú sientes como que eres un gusano en la parte de atrás de un elefante, en lugar de hablar lo pequeño que eres, habla de lo grande que es el elefante. Si tú te sientes indigno, en lugar de magnificar tu indignidad, ¿por qué no hablas de la bondad de Dios y amas a alguien? Pero empezamos a hablar de nuestra indignidad y nos enfocamos en que, Señor, yo he fallado. No estás adorando en el Espíritu y en verdad, porque Dios es Espíritu y te está mirando en el Espíritu. Y a Él te ama porque eres una nueva persona, completamente una nueva creación. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, has sido creado a nuevas. No hay un hombre viejo en tu espíritu, no hay ninguna contaminación, no hay ningún rastro de pecado. Has sido creado a su imagen, eres tan santo y justo como lo es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, el que se entregó a sí mismo, ahora Él vive en tu interior. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice que Jesús ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención. Si tú dices, bueno, toda mi justicia es como trapos de inmundicia, Isaías 54, 6, estás llamando a Jesús un trapo inmundo, porque Él es ahora tu justicia. Bueno, pero entonces, ¿qué significa eso de Isaías entonces? Bueno, vamos a hablar de tu propia justicia, lo que haces por ti mismo. Si tú te estás acercando a Dios en la base de cuánto tú has ayunado y cómo has vivido, y yo he hecho esto y aquello y lo otro, tú tienes que moverte, te estás acercando a Él en la carne, no estás adorándolo en el espíritu y en verdad, estás basando su amor y su mover basado en tus acciones. Y no me importa si tú eres mejor que yo, si eres la mejor persona en este lugar, no hay uno de nosotros que nosotros mismos merezca algo de Dios. Todos tenemos que aproximarnos en base a lo que Jesús ha hecho y tienes que poner toda tu confianza en Él. Y nuevamente, la mayoría de los cristianos no entienden que en el ámbito espiritual han sido santificados y perfeccionados una vez y para siempre. Y aun si pecas, no cambia tu espíritu, cambiará tu carne. Permitirá que Satanás entre a tu carne, pero no va a cambiar tu espíritu. Y tú puedes caminar con confianza, entrar con confianza en la presencia de Dios, aun cuando has pecado. Y esto asusta al cristiano promedio. Porque estás diciendo que yo podía vivir en pecado. No.
Estoy diciendo que Dios te va a amar, aunque vivas en pecado. Como está hablando de unos amigos que su hija pasó por nuestra escuela y ella amaba a Dios y tenemos una linda relación y ahora está viviendo en homosexualidad. Y no entendemos por qué una persona haría eso, pero si ella hubiera nacido de nuevo de verdad, y por lo que podíamos ver parecía que había nacido de nuevo, si ella realmente había nacido de nuevo, si hubiera nacido de nuevo de verdad no pierde su salvación. Pero sé que algunos de ustedes están bien molestos por lo que estoy diciendo ahora. Porque esta es una de las maneras que mantenemos a la gente en línea. Perderás tu salvación si sales a hacer esto y aquello. Así que los asustamos. Y los motivamos por medio del temor. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y alguien dice, yo creo que perderías tu salvación si fueras a cometer homosexualidad. ¿Qué si vas 56 millas por hora en una zona de 55? No creo que perderías tu salvación en ese caso. Pero la Biblia dice en Santiago 2:10 que si guardas toda la ley y fallas en un punto, te hace culpable en todos. Si cometiendo adulterio va a causar de que pierdas. Bueno, entonces si vas 56 millas en una zona que dice 55, dice que tienes que obedecer la ley de la tierra. Romanos. Dice, eso puede causarte que pierdas la salvación. Tienes que empezar a categorizar el pecado, diciendo algunos pecados son aceptables, otros no. Algunos pecados puedes pasar de largo, pero otros no puedes pasar de largo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Yo he vivido una vida relativamente santa y cuando estuve ahí, y Todd hizo todo lo que yo no hacía, pero yo creo que mi pecado de autojustificación era peor que cualquier otra cosa. La autojusticia y pensar de alguna manera que Dios te debe algo es el pecado más grande de todos. Y la gente religiosa son las únicas personas que Jesús reprendió. Él no reprendió a la prostituta, pero le perdonó a una mujer encontrada en el propio acto de adulterio, no la reprendió. La única gente que reprendió fue los religiosos que vivían vidas santas. Pero el problema era de que confiaban en su propia santidad. Y yo les digo que la mayoría de la gente no tiene este concepto, creen de que Dios está tratando con nosotros en base a nuestras acciones y comportamiento, que Dios está lidiando contigo en el hecho de que si has aceptado a Jesús o no. Si has aceptado a Jesús, te conviertes en una nueva persona, fuiste creado en justicia, en verdadera santidad, Efesios 4:24, y luego inmediatamente eres envasado al vacío y has sido santificado y perfeccionado una vez y para siempre, y Dios te ama, porque has aceptado a Jesús y no hay nada que puedas hacerlo para cambiar su opinión acerca de ti. No puedes hacerlo amarte más y no puedes hacerle amarte menos. Dios te ama porque Él es amor y no porque tú eres amoroso. Tus acciones son importantes para mantener tu corazón sensible hacia Dios, pero la santidad no cambia el corazón de Dios hacia mí. La falta de santidad va a cambiar mi corazón hacia Dios. Me va a endurecer a mí hacia Dios, así que yo no vivo en pecado. Yo estoy contento de que Dios me llamó a predicar de la gracia, porque algunas personas piensan, bueno, la razón que predicas la gracia es simplemente para justificar tu propia forma de vivir santa. No puede decir acerca de mí, yo estoy viviendo más santo que algunos de ustedes. Paso más tiempo en la palabra, que le puedo garantizar que la mayoría de ustedes pasa. Yo vivo santamente, yo no estoy viviendo una vida no santa. Esto no ha sido una excusa para que yo vaya a vivir en pecado. Yo vivo de manera santa porque amo a Dios y es un fruto de entender lo que Dios ha hecho por mí. Yo no vivo santo para que Dios me ame, yo vivo de manera santa por causa de lo que Dios ya ha hecho para mí. Así que no puedes acusarme de eso. Y la Escritura dice en 1 de Juan 3, versículo 3, me gustaría tener tiempo para citar todo, pero dice que todo hombre que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica, así como Él es puro. Si realmente has nacido de nuevo, como en 1 de Juan 3, versículos 1 y 2, habla acerca de que entonces esto te purifica. Si tú has tomado todo lo que yo he dicho hoy como excusa para pecar y dices, ahora podría vivir en pecado, no tienes que nacer de nuevo. Tú no eres salvo.
Un verdadero cristiano no está buscando una excusa para pecar. Ahora, quizás puedas pecar porque tienes que aprender la verdad, porque es lo que te hace libre, y la religión hará que la religión cobre vida, el pecado cobre vida en tu ser. Así que si tú eres cristiano, deseas vivir una vida santa, es lo que digo. Lo que te estoy enseñando no te hace libre para pecar, sino te hace libre del pecado. Primera de Juan 1:9, voy hacia ahí, pero no hoy. Voy a llegar allí mañana. Les aliento a que regresen esta noche. Jeremy va a estar ministrando y será maravilloso. Además, también quiero recordarles de que tenemos una reunión acerca del Colegio Bíblico Caris después de esto, y van a haber personas ahí afuera que le van a señalar dónde está el salón. Va a llevar 30 o 40 minutos y le van a mostrar de que tenemos muchas maneras de que pueden hacerlo a través de educación a distancia o híbrido, que la mayor parte se hace en línea y se reúnen solamente cada 2 semanas y un sábado. Y por supuesto tenemos la escuela a tiempo completo en diferentes lugares. Así que quiero pedir a nuestros ministros de oración de que pasen aquí adelante. Y si has sido tocado en este día y dices, nunca escuché algo así en mi vida, yo no estoy seguro de que entiendo enteramente esto, permite que alguien venga y haga la oración. Ven aquí adelante y permite que alguien ore por ti. Le dice que los ojos de tu entendimiento sean abiertos para que puedas ver y entender esto y reconocer de que tienes el mismo poder en tu interior que resucitó a Jesús de la muerte. Estamos aquí para orar contigo y ayudarte con sanidad física, finanzas, salvación. Y si no tienes el bautismo del Espíritu Santo y hablas en lenguas, me encantaría ministrarte. Así que toma ventaja de eso. Comenzamos esta noche a las 7, Jeremy va a estar ministrando y mañana tenemos 2 reuniones de mañana y luego tenemos el sábado por la tarde y yo estaré ministrando primero en la mañana y luego en la tarde. Jeremy va a estar ministrando en la segunda sesión mañana. Así que va a ser maravilloso, ya ha sido muy bueno. Y quisiera decirte que por causa de lo que estoy diciendo, simplemente porque ustedes no hayan escuchado esto no significa que estoy equivocado. Casi cada frase que dije usé un versículo para respaldarlo, así que te aliento a que no recibas esto como la palabra del hombre, sino como la palabra de Dios, que lo es y permanece para siempre. Así que pasa adelante y oramos por ti, que los vemos esta noche y que estén muy bien.